Bueno, espero que hayan pasado bien el receso, que tengan energías como para volver a cursar en en este escenario tan particular que nos toca este año. Creo que la primera parte del año, a pesar de lo inesperado de la situación y el poco tiempo y recursos que hubo para planificar, eh, funcionó eh, aceptablemente bien. Así que esperemos que también podamos salir adelante en esta segunda parte del año. ¿Me siguen escuchando bien? Bueno, muchas gracias. Van a ver que, bueno, en la primera parte del año, la decisión que tomamos fue que los teóricos tuvieran un carácter de repaso de temas, con la forma particular en la que habíamos iniciado la cursada. Decidimos hacer hincapié en los contenidos de prácticos y que la voz de los teóricos apareciera a partir de algunos audios de eh, consolidación de contenidos o de ampliación de contenidos, y después un par de clases de repaso general. La idea en esta segunda parte del año es que los teóricos tengan una periodicidad semanal. Se van a ir alternando los teóricos que sean sincrónicos, es decir, como este, a la vez, se van a ir alternando a veces a las 12, a veces a las 18, que son los horarios habituales de los teóricos, pero en ambos casos van a quedar grabados como para que puedan acceder quienes no pudieron estar sincrónicamente. Em, como verán en la plataforma esta Webex, que es la plataforma que nos brinda la universidad, la facultad a través de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, tiene la ventaja de que al tener una licencia eh, adquirida, no tenemos límite de tiempo. eh, y esta forma de la plataforma, que es la forma Event, es la más habitual o la más accesible o la más práctica, mejor dicho, para este tipo de teóricos con mucha gente. Hay quien me dice, no me deja activar el sonido ni la cámara. No, claro, porque en esta plataforma o en esta modalidad de la plataforma solamente me pueden ver a mí y me pueden escuchar a mí. Es triste, pero es así. Eventualmente, no sé si lo probaremos hoy o en algún otro teórico, yo nunca lo hice, pero le puedo dar la voz, le puedo abrir el micrófono a alguien, por ejemplo, para que haga alguna intervención o alguna pregunta. Van a ver que en la columna de la derecha, creo que es también como lo ven ustedes, tienen el chat, que es donde estoy recibiendo sus palabras, y también más abajo, o más arriba en algún caso, depende cómo lo tengan configurado. Yo lo tengo más claro en la compu que en los celulares, no sé del todo bien cómo se ven los celulares. Hay otra especie de chat que dice P y R, que no quiere decir nada más y nada menos que preguntas y respuestas. ¿Mm? La idea es que el chat es la forma más rápida de contactarse, eh, y de recibir lo que me puedan decir. Y en el caso de preguntas y respuestas, lo vamos a dejar para quien por ahí tenga una respuesta, una pregunta más elaborada
o alguna pregunta que quiere dejar para el final. Entonces yo, al terminar el teórico, reviso si hay alguna pregunta y puedo, si estoy en condiciones, evacuar la duda. Me preguntan acá si no sería mejor por Zoom. Piensen que en este momento hay 100 participantes. Imagínense lo que sería un Zoom de 100 participantes. Además de que no tenemos licencia de Zoom, o sea que tendríamos que estar cortando, reconectando, etcétera. Bueno, algunas cuestiones, algunas novedades referidas a esta segunda parte. Una es la que ya comenté, la idea de una periodicidad de teóricos, idealmente de forma semanal, puede ser que alguna nos salteemos por alguna cuestión de causa mayor. Va a haber una combinación, va a haber teóricos, algunos van a ser sincrónicos a las 12 horas, otros van a ser sincrónicos a las 18 horas, otros directamente los vamos a subir pregrabados, algunos van a estar a cargo mío y otros a cargo de la profesora adjunta Natalia Bragañolo. Todo lo referido a las clases de teórico, igual que en este caso, lo vamos a ir anunciando en la pestaña teóricos de la plataforma Aulas Web. Las pestañas en las que veníamos subiendo los distintos temas van a quedar solamente para los prácticos, con una forma muy similar a la que tenían hasta ahora, es decir, subiremos la bibliografía, una guía de lectura y actividades y algún material complementario si es que lo hubiera. Pero todo lo que es teóricos va a ser en forma de video. Podemos eventualmente también subir algún material complementario. Y va a quedar, digamos, los detalles para teórico van a aparecer en la pestaña de teóricos y también ahí van a quedar grabados, van a aparecer los links para ver las clases anteriores grabadas. Más allá de lo que yo les pueda decir ahora, que me puedo cometer algún furcio, me puedo equivocar en alguna cuestión, todo lo que sean novedades para la segunda parte del año aparecen en la pestaña de cursada, donde están las condiciones de cursada y evaluación, y también subimos en la pestaña general el programa 2020 con el anexo de las modificaciones debidas a la pandemia. O sea que, más allá de lo que les pueda comentar ahora, todo lo demás, digamos, más allá de que más allá de lo que yo les comente, va a estar por escrito, y eso es lo que vale, en esos lugares en los que les comenté. Cualquier duda, de todas formas, pueden evacuarlas a través del foro general de Aulas Web o con quien esté a cargo de la comisión que integran. Me preguntan acá si los materiales de prácticos se podrían subir los martes en lugar de los miércoles. El tema es que los martes es el día en el cual se trata el tema anterior. Entonces, digamos, todos los recursos humanos de la cátedra ese día están al servicio de comentar los materiales anteriores. Por eso es que, y para evitar confusiones además, es que lo subimos los miércoles. Es decir, mañana vamos a subir los materiales del práctico 10, nos vamos a saltear el práctico 9 porque estaba basado en el mismo texto que vamos a ver hoy en teóricos, y como empezamos una semana después del receso, y en el caso de los prácticos 2 semanas después,
entonces decidimos saltearnos el práctico 9, pero porque tiene la misma bibliografía que el teórico 9. Y bueno, si había que sacrificar algún práctico, nos parecía que ese era el que menos se iba a notar en términos de contenidos. Mañana vamos a estar subiendo, como les decía, los materiales, la bibliografía y los materiales del práctico 10, que es el que van a tratar en cada una de las comisiones de prácticos el martes que viene, con la modalidad que venían teniendo. No todas las comisiones actúan de la misma forma. Si hay alguna modificación, ya será comentada por la docente o el docente a cargo. Con respecto a los prácticos, una de las modificaciones es que en lugar de haber tareas todas las semanas, como habíamos hecho en la primera parte, va a haber tareas cada 15 días. Y esas tareas van a ser diferentes de comisión a comisión, o pueden coincidir, pero digamos, va a ser cada comisión la que va a ser cada comisión la que decida qué características van a tener esas tareas. Van a ser menos tareas, pero en lugar de pedir el 50% de las tareas, vamos a pedir el 75% de las tareas, eh, porque bueno, en total van a ser menos. Déjenme ver si hay algunas preguntas más. Acá hay una sobre prácticos y teóricos que no termino de entender, pero me parece que eh, por ahí, cuando avancemos va a quedar claro. Eh, esta división entre teóricos y prácticos es algo que yo siempre digo en las clases presenciales. Es una división que las ciencias sociales o ciencias relacionadas con las ciencias sociales heredamos más bien de las ciencias naturales o de las ciencias prácticas. En una materia de química o de biología, o ni hablar de medicina, está más claro cuál es la diferencia entre un teórico y un práctico. En el caso de las ciencias sociales, la diferencia es menos evidente. Y de hecho van a ver que vamos a ver en teóricos y en prácticos no necesariamente los mismos temas, pero sí temas que están muy relacionados. Los teóricos sirven para quienes cursen o intenten aprobar la promoción o la semipromoción, y también como insumo para quienes opten por no preparar, por no cursar la promoción o la semipromoción, o no puedan acceder a alguna de las condiciones. Entonces es material para ayudar a preparar el examen final oral, que es otra de las formas para aprobar la materia y que es una forma perfectamente accesible. A menudo se hace un cuco más grande de lo que realmente es con el examen final oral, pero es una forma no necesariamente más trabajosa de aprobar la cursada. De hecho, a veces la promoción sin examen final eh, es más trabajosa que el examen oral. Hay alguien que me pide la contraseña para una compañera, es la que puse en aulas web, todo mayúscula, H Sala, todo junto, de Historia Social de América Latina y Argentina. H Sala. Una de las novedades de esta segunda parte es la instauración de un trayecto complementario. Sabemos que la primera parte en la primera parte hubo muchas complicaciones,
Como dijimos, nadie estaba preparado para esta situación, por lo cual hay gente que por X razón no pudo seguir la cursada en la primera parte del año. Hay quien la empezó y después tuvo que dejar, hay quien ni siquiera empezó, hay quien intentó hacerla pero desaprobó los parciales o no pudo darlos. Y por eso está este trayecto complementario, que es una forma de que se puedan sumar quienes no hayan podido cursar en condiciones ideales la primera parte del año. Este trayecto sirve para aprobar la primera parte de prácticos, no habilita para la promoción sin examen final, esa posibilidad ya no está para quienes no hayan cursado, para quienes no hayan rendido los parciales y aprobado los parciales de prácticos con 6 o más, pero sí pueden hacer la semipromoción de la segunda parte del año. El trayecto complementario va a estar a cargo del profesor Arruga y los detalles de ese trayecto complementario, para ese trayecto complementario, están en la pestaña que dice trayecto complementario. A ver, no me quiero olvidar nada. Para los prácticos, ojo, sobre todo para quienes recién empiezan la carrera, hay algunos autores que en esta segunda parte se repiten, pero son otros textos. Van a ver que, en realidad, tanto para teóricos como para prácticos, hay un texto de James, de Daniel James, pero es un texto distinto al que vimos en la primera parte. Hay un texto de Mires, que también es otro texto, es el texto sobre Cuba y no el texto sobre México que vimos en la primera parte. Les digo, son aclaraciones que por ahí parecen bobas, pero a veces la falta de experiencia hace que uno vea el autor y se piensa que es el mismo, el mismo texto y es otro. Me preguntan aquí si se va a subir la clase grabada. Efectivamente, como ya dije, eh, si tienen problemas con el vivo, no hay problema, después lo pueden mirar en cualquier otro momento. Em, para la promoción sin examen final o para la semipromoción de la segunda parte del año, en teóricos va a ser imprescindible aprobar un trabajo escrito. No va a haber parcial de teóricos, pero sí un trabajo escrito que hay que aprobar y a eso hay que sumarle haber aprobado los parciales de prácticos con 6 o más. Fíjense que todo esto está detallado en el programa con las modificaciones y en las condiciones de cursada. Fíjense ahí, si a pesar de leerlo ahí les queda alguna duda, ahí sí consúltenme o consulten a las docentes o los docentes de las comisiones a través del foro, la mensajería o cualquiera de las formas que tenemos de comunicarnos. El trabajo de teóricos va a constituirse o vamos a ir construyéndolo con consignas que yo dé en cada teórico acerca del texto que veamos, al texto y los temas que veamos en ese teórico. No en este primero. En este primero vamos a ver el texto de Sirica. No va a haber una consigna específica para Sirica, pero sí ténganlo en cuenta porque es un texto fundamental para entender lo que viene, para entender el texto de Adamowski que viene la semana que viene, el texto de Devoto y Fausto sobre Argentina y Brasil, que es el teórico 11. Entonces, a pesar de que no va a haber una consigna expresa sobre este texto, es un texto fundamental porque es organizador de lo que viene
que es básicamente el periodo posterior al golpe de 1955 en Argentina y mechado con algunas cuestiones latinoamericanas, como es habitual en el programa. Bueno, me parece que no me olvido nada de lo que tenía que hacer previamente. Cualquier cosa, me dejan alguna pregunta acá en preguntas y respuestas, o si no, por las vías habituales. Lo que vamos a ver, como les comentaba, es un pantallazo del proceso que en Argentina, de la etapa histórica, que en Argentina va sobre todo desde el golpe de Estado de 1955, que inicia la autodenominada Revolución Libertadora, hasta el golpe de Estado de 1966, que inicia el gobierno de la también autodenominada Revolución Argentina. El siglo XX es el siglo de los golpes de Estado en Argentina, y esos golpes de Estado a menudo marcan hitos históricos importantes. Digamos, esto que vivimos desde 1983 hasta hoy, un periodo de continuidad institucional y democrática tan largo, no fue posible en el siglo XX, estuvo muy lejos de constituirse en un continuum institucional de gobiernos democráticos, sino que la regla fue más bien la contraria, que los intentos de institucionalizar los gobiernos democráticos terminaran en golpes de Estado. Ya vimos el golpe de Estado de 1930, que coincide con la crisis mundial y pone fin a los gobiernos, a los primeros gobiernos radicales, el golpe de Estado de 1930 en contra de Irigoyen. Vimos también, al menos fue mencionado para dar cuenta del peronismo, el golpe de Estado de 1943, que termina con el proceso de fraude conservador, de lo que se conoció como la década infame. Y también mencionamos, hablando del primer peronismo, el golpe de Estado de 1955, que es el golpe de Estado que pone fin de manera abrupta y violenta a los gobiernos del primer peronismo. Es interesante porque mucho de lo que hoy habitualmente se conoce como la grieta, esta etiqueta mediática tan habitualmente utilizada, nace en estos años. La división entre distintas facciones políticas en la sociedad argentina, y no solamente facciones políticas, sino formas de interpretar la realidad y formas de proponer la mejor vía para desarrollar finalmente a la sociedad argentina, nacen por estos años. Como vamos a ver la clase que viene, el texto de Adamowski, el peronismo, el primer peronismo, fue un proceso muy importante para la clase obrera, pero también fue un proceso muy importante en términos identitarios, en términos de construir identidad para la clase media. La clase media argentina ya existía, pero se constituye identitariamente a partir del peronismo y en oposición al peronismo. Digamos, esto no quiere decir que lo que veamos es algo que se repite exactamente igual hasta nuestros días, porque el país es otro, porque el peronismo es otro, porque el antiperonismo también es otro. Entonces, está bueno para dar cuenta de determinadas realidades, sabiendo siempre que también pasó mucha agua debajo del puente. Estamos hablando de procesos que pasaron hace 80, 70 años y que de ninguna manera pueden pensarse
no se pueden verse con exactamente los mismos ojos que vieron los contemporáneos y las contemporáneas. Pero hay varios de los contenidos para que sirvan para dar cuenta de las discusiones acerca de la grieta, del peronismo, del antiperonismo, de los populismos, para que tengan más materiales, tengan más conocimiento y puedan construir opiniones propias, formar ideas propias, más allá del sentido común que, por ejemplo, aparecen a través de los medios, que habitualmente es un sentido común bastante pedestre, digamos, no muy elaborado y que muchas veces tiene más que ver con los prejuicios que con ideas un poco más profundas, que son las que tratamos de construir colectivamente en el marco de la cátedra y, digamos, de la carrera y de la facultad en general. Lo cierto es que a partir del primer peronismo, la cuestión peronista hasta el día de hoy va a ser central para cualquier gobierno. Y fue central en el marco del golpe de Estado de 1955. El golpe de Estado de 1955 es un golpe de Estado cuyo objetivo principal era la desperonización. Había una idea similar a la del golpe del 30, de que la democracia se había desmadrado, que se había desviado de sus objetivos y que era necesario una intervención militar para volver a la normalidad, entre comillas. La normalidad que buscan los golpistas es una normalidad desperonizada. La idea sustancial que comparten es que hay que terminar con el peronismo. Aunque no necesariamente compartían qué significaba eso. De hecho, el primer presidente después del golpe de Estado, el general Lonardi, tenía una visión menos tajante en términos de la desperonización. Lonardi era un militar católico, nacionalista, que incluso en algún momento había estado cerca de las ideas de Perón, y la idea de Lonardi era algo así como muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? La idea de que una vez que Perón había sido desplazado de la primera presidencia, lo que había que hacer era eh, convocar a todos los sectores de la sociedad a construir un sistema político nuevo o un orden político nuevo en el que la venganza no tenía un lugar tan preponderante como el que efectivamente va a tener después. De hecho, Lonardi repite una frase que ya había dicho Urquiza en la batalla de Caseros, cuando derrotó a Rosas, la idea de no hay ni vencedores ni vencidos. Pero sus compañeros de golpe no estaban para nada de acuerdo con eso, y por eso mismo la presidencia de Lonardi fue una presidencia efímera y rápidamente fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, que tenía, junto con el vicepresidente Rojas, una visión mucho más gorila, diríamos hoy, de el futuro, ¿no? La idea de que no alcanzaba con que Perón ya no fuera presidente, sino que había que desarmar todas aquellas instituciones y organizaciones relacionadas con el peronismo. La idea de derogar la Constitución de 1949,
intervenir la Confederación General del Trabajo, expulsar a los peronistas de los sindicatos, obviamente disolver la Fundación Eva Perón y el Partido Peronista, y de hecho, incluso en un decreto que es triste, prohibir nombrar a Perón, a Eva Perón, al Partido Peronista, cantar la marcha peronista, digamos, una idea de una desperonización total del país. La idea de que aquí no ha pasado nada, lo que pasó fue terrible, volvamos el reloj atrás como si eso fuera posible, que es una actitud que en la historia nunca da buen resultado, ¿no? Uno puede hacer cualquier cosa con la historia salvo suponer que no pasó. Y efectivamente, el hecho de que todavía hoy, justo hoy se cumple un año de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales el peronismo derrotó o empezó a derrotar al macrismo, queda claro que si la intención del golpe del 55 fue desperonizar, eh, claramente ese objetivo no fue cumplido. Permítame un segundo. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuamos, muchas gracias. Una de las primeras cuestiones, digamos, terminar con el peronismo significaba también, como bien dice el texto que nos sirve de apoyo, generar cambios en el modelo de organización, en el modelo de acumulación. ¿Qué es el modelo de acumulación? Es la forma en la cual una sociedad genera riqueza, pero además, y en algunos casos sobre todo, distribuye esa riqueza. Entonces, la idea de los golpistas y de los sectores del capital, especialmente de los sectores del capital relacionados con el agro, con la vieja modalidad del modelo agroexportador, era que el capitalismo argentino había sufrido de la mano de la demagogia peronista una distribución en beneficio de la clase obrera que era insostenible, eh, necesario modificar. Entonces, en términos políticos, se da la desperonización de la que ya hablamos, y en términos económicos, lo que aparece rápidamente es una liberalización de la economía argentina. Digamos, algunas de las recetas que van a repetirse una y mil veces en la historia argentina. Entonces, la idea de que había que integrarse al mundo, que tanto se escucha, tanto se ha escuchado y se sigue escuchando. Argentina comienza sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, es decir, volver a integrarse, entre comillas, pero en una situación desventajosa para el país, o al menos en una situación periférica. La idea de que era necesario volver a privilegiar lo que se conocía como las industrias naturales del país y que eran las industrias, en realidad las actividades relacionadas con el agro y la ganadería.
Eh, También hay una idea de internacionalizar más la política argentina, esta idea de que el peronismo había generado un desarrollo demasiado hacia adentro, demasiado pensado para los capitales nacionales y el mercado interno, y que eso había llegado a un tope, y que ese tope necesariamente debía ser superado con la integración al mundo y la aceptación de capitales extranjeros. Estamos todavía en la época de un capitalismo, de la bonanza económica del capitalismo. Como ya hemos mencionado alguna vez, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo una recuperación económica llamativamente rápida y con un capitalismo eh, basado en keynesianos de producción, consumo, aumento del empleo. En ese, en ese marco es que surge el primer peronismo y es totalmente compatible con esas ideas, ¿no? La idea de el aumento de las prestaciones sociales, de los derechos laborales, el derecho al ocio, bueno, etcétera, etcétera. Cosa eh, que eh, ya vimos. Me dicen acá que se cortó un poco la transmisión. Eh, bueno, retomo. Este capitalismo basado en eh, las políticas keynesianas, la idea de a mayor consumo, producción, mayor empleo, a mayor empleo, mayor consumo, digamos lo que se conoce como el círculo virtuoso del keynesianismo. Pero había gente en países como el nuestro que pensaba que esa fórmula estaba muy bien para los países centrales, pero que para países como el nuestro preferían la fórmula ya utilizada, probada y, al menos para los sectores propietarios, exitosa del modelo agrominero exportador, agroexportador en el caso de Argentina. Eh, Rápidamente, sin embargo, queda claro, incluso para los sectores más antiperonistas, que no había posibilidad de desperonizar al 100% la República, que el impacto que habían dejado las políticas peronistas eran tan grandes que necesariamente en algunos sentidos iba a haber que eh, consensuar o al menos hacer concesiones, mejor dicho. Uno de los primeros aspectos en los que eso quedó claro fue la cuestión sindical. Como les decía, los golpistas intervinieron en la CGT, prohibieron que los dirigentes sindicales que habían habían estado al frente de los sindicatos siguieran en esos cargos y se presentaran nuevamente a elecciones. La idea era que eh, el ala más izquierdista del bloque golpista, es decir, quienes estaban en el Partido Social Comunista o similares, ocuparan el lugar que dejarían vacante los dirigentes peronistas. Hubo muchos intentos de eso, hubo elecciones amañadas en sindicatos, intentos de evitar que se presentaran las listas peronistas, pero quedó claro rápidamente que ese sueño de los golpistas no iba a ser posible, que la trayectoria del peronismo
había quedado marcada a fuego en los sindicatos y que por eso mismo no iba a ser posible deshacerlo así como así. Y aquí aparece una paradoja, digamos, porque a medida que los sindicatos vuelven a estar en manos de dirigentes peronistas, el único peronismo que empieza a existir es el peronismo sindical, ¿no? Prohibido el partido peronista, con Perón exiliado, eh, los sindicatos se constituyen de alguna forma en voceros del peronismo realmente existente. Y paradójicamente, esto hace que los sindicatos tengan más poder del que los antiperonistas hubiesen deseado, ¿m? Porque no solamente tenían el poder de organizar o ser la organización de la clase trabajadora, sino que de alguna forma eran voceros del que seguía siendo el movimiento mayoritario en términos políticos en la Argentina. Es excesivo decir que el único peronismo que existía era el peronismo sindical, digamos, pero es el único que de alguna forma va a tener cierta legalización. Ni bien se da el golpe o casi inmediatamente después del golpe, va a quedar en claro que eh, al menos una parte del peronismo eh, que había sido echado del poder iba a resistir esa situación. El golpe del 55 marca la expulsión del peronismo del gobierno, pero también casi inmediatamente marca el inicio de lo que se conoce como la resistencia peronista. Esa resistencia peronista es la que, por ejemplo, estudia Daniel James, el historiador inglés que vimos en la primera parte del año, sobre el texto sobre peronismo. Bueno, ese texto sobre el peronismo es el primer texto de un libro que hace referencia a la resistencia peronista. Y precisamente lo que intentaba explicar Daniel James en ese primer capítulo es por qué la alianza entre Perón y la clase obrera fue tan fuerte como para subsistir más allá del golpe de Estado. Acá hay un problema para los golpistas. No se evidenció ni siquiera eso que habían pensado de muerto el perro se acabó la rabia. A pesar de que Perón ya no está en el poder, a pesar de que el peronismo no tiene acceso a los resortes del Estado, el peronismo sigue existiendo como movimiento identitario, político. La transformación llevada a cabo en esos 10 años de peronismo fue tan fuerte que había dejado una impronta en los sectores populares que no era fácil de deshacer. La desperonización, tal como venimos diciendo, se demostró mucho más compleja de lo que habían pensado los golpistas al principio. Decía que era injusto pensar que el único peronismo que los sindicatos. De hecho, en 1956 hubo un intento por parte de algunos militares peronistas de derrocar al gobierno golpista para volver a instaurar un gobierno peronista o para brindar las condiciones para que hubiera elecciones. Es el famoso levantamiento del general Valle, en 1956, que fue brutalmente reprimido por el gobierno militar que fusiló a sus
líderes, al general Valle, al general Coborno, que había sumado o intentaba sumar desde La Plata sus seguidores. Coborno fue fusilado en lo que actualmente es la Plaza Malvinas, en 19 y 51. Durante mucho tiempo hubo un regimiento ahí, el regimiento 7. Quienes conocen la plaza reconocerán que hay algunas construcciones que todavía persisten de aquel viejo regimiento, y todavía, digamos, es el día de hoy que hay una placa que recuerda el lugar en el cual Coborno fue fusilado. También fueron fusilados obreros que no estaban emparentados con el levantamiento, pero fueron fusilados, y como bien me comenta alguien aquí en el chat, eh, es el episodio que cuenta Rodolfo Walsh en su novela Operación Mau. De 1955 era, como todavía se usaba, digamos, como van a ser todos esos primeros golpes de Estado. Eso va a cambiar en el 66, ya vamos a ver por qué. Pero la idea de estos golpes de Estado, del golpe del 30, del golpe del 43, del golpe del 55, es que la democracia se había ido, se había desmadrado, que las instituciones no estaban funcionando y que había que cortar para devolver rápidamente la normalidad y devolverle el gobierno a los civiles. Es decir, es una suerte de intervención eh, limitada. ¿A todo el mundo se le corta el audio? Bueno, bueno, le dicen que cada tanto se corta, eh, son cuestiones tecnológicas. Hay determinados horarios que son más complicados que otros. Bueno, mientras más o menos me sigan, esperemos que esté grabando bien y que cualquier duda puedan retomar en la versión grabada de, de... Les decía, no sé qué les decía. Ah, esta idea de golpe de Estado, digamos, que no está pensado para iniciar un largo gobierno militar, sino que está pensado para volver a la normalidad rápidamente, la normalidad siempre entre comillas, digamos, la normalidad de quienes hacen el golpe, y llamar a elecciones lo antes posible. Efectivamente, esto es lo que hace el golpe del 55. Para 1957 llama a unas primeras elecciones, porque lo que quería hacer era derogar la Constitución de 1949, como mencioné, lo que se conoce habitualmente como la Constitución peronista. Y en esas elecciones hay una novedad, que es la división dentro del radicalismo. En el radicalismo, con la eh, proscripción del peronismo, el radicalismo se sentía casi con seguridad como el futuro. Y esa proximidad al poder lo que generó, como suele pasar, es que
se agravaran algunas diferencias que ya existían dentro del radicalismo. Había dirigentes que tenían una postura más claramente gorila, diríamos hoy, quienes van a terminar constituyendo lo que se conoció como la Unión Cívica Radical del Pueblo. Sus dirigentes más conocidos son Ricardo Balbín y Arturo Illia, que después va a ser presidente, y otra visión, digamos, otra corriente dentro del mismo radicalismo, que no dejaba de ser antiperonista, pero tenía como una visión más realista, digamos. Tenían claro que no era posible hacer eh, política en la Argentina prescindiendo 100% del peronismo o del legado peronista. Esa corriente es la que lideraba Arturo Frondizi, que va a ser elegido presidente en 1958 y que tomó el nombre de Unión Cívica Radical Intransigente. Frondizi además se mostraba como un político seducido por las ideas del desarrollismo. El desarrollismo es una de las corrientes políticas más importantes de esta etapa, fines de los años 50, principios de los años 60. Va a ser muy importante en Brasil, por ejemplo, de la mano del presidente Kubitschek, que es quien decide trasladar la capital de Río de Janeiro a Brasilia. Va a ser muy importante en el frondicismo y también va a ser importante en los siguientes golpes de Estado en Brasil y en Argentina. Tanto la dictadura que se inicia en 1964 en Brasil como la dictadura que se va a iniciar en 1966 en Argentina, vamos ambos procesos en el texto de Fausto y Devoto, no el teórico que viene, sino el siguiente, estaban imbuidos de estas ideas desarrollistas. Lo que decía el desarrollismo es que lo principal de América Latina era conseguir una modernización, un desarrollo, de alguna forma continuar el proceso que habían iniciado algunos movimientos como el movimiento peronista, pero aseguraban que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, ese proceso de industrialización liviana que se había iniciado en Argentina en los años 30 y también en otros países de la región, había llegado a su límite, que ahora era imprescindible para desarrollar a nuestros países una industrialización más pesada, una industrialización que hiciera hincapié en la energía, en el acero, pero también en la integración de los países a través de vías de carreteras, comunicaciones, es decir, modernizar, ampliar ese proceso de modernización que se había iniciado en los años 30, sobre todo en la posguerra en América Latina. Digamos, en principio esto no parece, pero el tema con el desarrollismo es que también estaba convencido de que la única forma de ampliar la industrialización hacia una industrialización pesada era abriéndose a los capitales internacionales. Digamos, la industrialización pesada es una industrialización mucho más costosa que la industrialización por sustitución de importaciones, y como supuestamente estos países no estaban en condiciones de financiarla, ni siquiera desde el Estado, era imprescindible ampliar el,
la apertura hacia los capitales internacionales. Frondizi va a hacerse de alguna forma abanderado de esas ideas. Eso le va a dar una suerte de fama de gran estadista y de intelectual que, al menos en mi mirada llamativa, los días, digamos, hay como cierto prestigio en diversos políticos, habitualmente políticos más bien de derecha, en reivindicar la figura de Frondizi. De hecho, si mal no recuerdo, fue el único presidente que es mencionado por Mauricio Macri en su discurso de inicio de gobierno. Llamativo no porque sea de derecha, sino llamativo porque después lo que realmente llegó a efectivizarse de esas ideas de Frondizi fue poco y nada. Frondizi llega a la presidencia en 1958 gracias a un acuerdo secreto con Perón y con el peronismo. Digamos, logra que, no totalidad, pero una parte importante de los votos peronistas acompañen en esa elección del 58, en la cual obviamente el peronismo estaba proscripto, y Frondizi se comprometió a una serie de promesas que después incumplió en casi su totalidad. Digamos, volver a darle a la CGT el estatus que tenía con anterioridad, ir hacia un camino de desproscripción del peronismo, digamos, todas cuestiones que no pudo, no supo o no quiso cumplir. Aún en esta situación, su gobierno termina de forma abrupta, digamos, porque lo que se inicia en las elecciones de 1958 es una suerte de semidemocracia. Digamos, los gobiernos de Frondizi primero, de Ilia después, el breve interregno de Guido, van a ser gobiernos con cierta pátina democrática, pero que tienen dos grandes vicios. Uno es obvio, que es la proscripción del peronismo. Sea quien gobierne, no es posible aceptar un carácter enteramente democrático si el principal partido, el que había sido el partido de mayorías, estaba proscripto. Pero además, además de esta regla escrita, que era la proscripción del peronismo, hay una regla no escrita, que es que estos procesos iban a ser seguidos muy de cerca y tutelados por las Fuerzas Armadas. Entonces, este proceso es un proceso que no es del todo democrático, porque en la elección de los funcionarios no estaba habilitada la participación del peronismo, pero además porque son gobiernos que todo el tiempo están siendo controlados y chantajeados por las Fuerzas Armadas con la amenaza del golpe de Estado, que además en ambos casos termina cumpliéndose. Tanto en el caso de Frondizi en 1962 como en el caso de Ilia en 1966, ambos gobiernos de estas semidemocracias terminan en golpes de Estado. Entre otras cosas, porque en algún momento estos gobiernos amagaron con un muy tibio intento de desproscribir al peronismo
o al menos de permitir la participación de fuerzas neoperonistas, como se las conoce, es decir, peronistas que se presentaban a elecciones con un nombre de fantasía, a veces incluso en contra de la voluntad del propio Perón. Em, digamos, las Fuerzas Armadas dejaban en claro que ni siquiera iban a aceptar la más mínima posibilidad de reinserción del peronismo en la vida argentina. ¿Mm? Y aunque los golpes no fueron solamente por eso, de alguna forma fue el desencadenante en ambos casos. Em, con el golpe del 55 y como parte de la desperonización, aparece también una suerte de revancha clasista, dice el texto. Esto que yo les comentaba de la percepción por parte de los sectores del capital de que la redistribución que había llevado a cabo el peronismo era excesiva y que de alguna forma había que volver a disciplinar a esa clase obrera que se había acostumbrado a tener demasiados derechos laborales y una participación demasiado importante en la distribución de la riqueza nacional. Eh, esta revancha clasista por parte de los sectores del capital se eh, encuentra con fuerzas sindicales importantes, con fuerzas sindicales que vienen de la vieja tradición peronista, aunque habitualmente con dirigentes por esto de la prohibición de que los viejos dirigentes participaran en el sindicalismo, pero también va a aparecer otra forma de sindicalismo que va a ser un sindicalismo más combativo, a veces denominado sindicalismo, cuyos dirigentes a veces eran peronistas, pero a veces no. Obviamente no eran antiperonistas, pero se sentían cercanos a otras corrientes políticas de la izquierda. Aquí aparece una división que también podemos decir que sobrevive hasta el día de hoy entre el sindicalismo más tradicional, lo que habitualmente se conoce como la burocracia sindical, que empezó a sentirse cómoda en ese lugar de ser la representante del peronismo. Y empieza a tener posturas más dialoguistas. Que esto no quiere decir necesariamente que haya abandonado todas las estrategias de medidas de fuerza, por ejemplo. De hecho, precisamente lo que va a hacer es golpear para negociar. Es lo que después más habitualmente se va a conocer como bandorismo. Es decir, utilizar la fuerza de la organización de la clase obrera para conseguir mejoras laborales, mejoras salariales, mejoras en las condiciones de vida en general de la clase trabajadora, aunque no necesariamente contemplaba ir más allá. Por el otro lado, el sindicalismo clasista, ese sindicalismo más combativo, sí va a querer ir más allá. Solamente pelear por cuestiones de reivindicación concreta, sino para la construcción
de un nuevo tipo de sociedad, de un tipo de sociedad más justo, en algunos casos de un tipo de sociedad socialista. Esto va a ir muy en, en sintonía con algunas de las cuestiones que pasaban en el mundo. El mundo de posguerra es el mundo de el crecimiento del bloque socialista, es el mundo de la Revolución China, es el mundo de la Corea socialista, de la guerra de Vietnam, de la Revolución Cubana, de la radicalización política de la juventud, y por eso no es llamativo que al menos una parte del sindicalismo argentino, minoritaria importante, es decir, minoritaria en términos de toda la masa sindicalizada, pero importante en términos absolutos y de capacidad de movilización y de impugnación del orden, opte por intentar ir más allá de eh, pelear solamente, entre comillas, por las condiciones salariales y laborales. Digamos, el estallido de este tipo de organizaciones se va a ver más adelante sobre todo. El hito más conocido y del que seguramente habrán escuchado hablar y que van a ver en prácticos es el Cordobazo. ¿Mm? Pero eso ya es 1969, después del golpe del 66, que es una etapa en la cual hoy no, a la cual hoy no vamos a llegar. Bueno, estos en, en la hora, que es habitualmente lo que recomiendan para este tipo de encuentros virtuales, que son un poco más cansadores, tanto para ustedes como para mí. Eh, no es fácil darle clase a una computadora en la que me veo a mí mismo. Eh, no sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. La idea de estos encuentros es que, igual que en los prácticos, lleguen con la lectura hecha. Digamos, es mucho más eh, enriquecedor para ustedes que lo que escuchan tenga el respaldo del texto, porque la oralidad tiene unas formas que el texto no tiene, y permite desarrollar más concretamente los temas. ¿Mm? Lo que me preguntan es si lo que se está disputando es la forma en la que va a adquirir el Estado. Sí, la forma que va a adquirir el Estado, el sistema político, digamos, piensen que son momentos de grandes cambios. El capitalismo es un capitalismo más inclusivo que el que va a venir después con las políticas neoliberales. Sigue siendo capitalismo, sigue teniendo un principio injusto que tiene que ver con la apropiación del trabajo de las clases trabajadoras por parte del capital. Pero se basa, como les comentaba, en el pleno empleo, los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho generalizado a la salud, a la educación terciaria y universitaria. Uno de los grandes cambios después de la Segunda Guerra Mundial en los países centrales, pero también en otros países subdesarrollados, es el acceso multitudinario de la juventud a la educación universitaria.
aparece como un sujeto social nuevo, que era algo que no existía antes. Y en parte tiene que ver, primero, con que los jóvenes son más que antes, porque se da algo, perdón, se da algo que se conoce como el baby boom de la posguerra, ¿no? Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue la tragedia más importante en términos de víctimas, de daños materiales, digamos, se mida como se mida en el siglo XX, que de por sí fue un momento de tragedias, la Segunda Guerra Mundial fue el momento más trágico. Y era obvio que las sociedades sentían que no era el mejor momento para determinada la Segunda Guerra Mundial, hay un alto incremento de la tasa de natalidad, ¿no? Hay más niños y niñas que en los años anteriores. Ahí es donde se da el baby boom. Todavía hoy pueden ver, no tanto en el país, pero en los países donde se disputó la guerra o que fueron parte de la guerra, en Estados Unidos, por ahí lo vieron en alguna serie, se, boomers como la generación que hoy tiene entre 70 y 80 años. ¿No? Así como hablamos de millennials, centennials, generación X, bueno, los boomers serían aquellas niñas y niños que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de hecho ya los jóvenes eran más que lo que eran habitualmente, pero además se reunían en los campus universitarios. Había una suerte de, no de conciencia de clase, porque no eran una clase, pero sí de una identificación, y aparece una cultura juvenil con la música, una cultura que además se internacionaliza, ¿no? Con la vestimenta, con los jeans y la cultura hippie y la cultura de la liberación sexual y de la experimentación con las drogas, eh, y también con la, el intento de construcción de alternativas políticas radicalizadas. La Revolución Cubana, que vamos a ver, que van a ver más detalladamente en prácticos, es una novedad, no solamente por el hecho de que una revolución socialista se inicie en América y a pocas leguas de Estados Unidos, sino que además por jóvenes. Eso también es llamativo, ¿no? Incluso los líderes revolucionarios eran gente adulta, incluso eh, casi adultos mayores, diríamos hoy. Pero aquí no, los barbudos, como se decía en la época, eran jóvenes que no iban mucho más allá de los 30 años. Y eso también era una novedad. Entonces, esta idea de que la juventud tenía algo para decir, pero además la idea de que la etapa joven era una etapa en sí misma, ¿no? Durante mucho tiempo lo juvenil fue pensado como simplemente el breve lapso entre eh, la, 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 niñez y la adultez, ¿no? Como un breve periodo. Aquí no, empieza a ser una etapa en sí misma. Y en términos políticos, en muchos casos, viene de la mano de esta radicalización política muy en consonancia en Argentina con la aparición, primero, de este sindicalismo combativo y un poco más adelante de las organizaciones armadas. Digamos, aunque las primeras organizaciones armadas eh, aparecen con el gobierno de Frondizi, pero son expresiones muy limitadas y muy minoritarias,
pero que van a ir creciendo a medida que el impacto de la represión aumente, sobre todo desde el golpe del 66. Clase dominante, la burguesía transnacionalizada. Efectivamente, la mano de la ideología desarrollista aparecen nuevos actores sociales. Y en el caso del capital, esa burguesía que directamente está relacionada con los capitales extranjeros o que se relacionan con esos capitales que vienen de afuera. Entonces, de alguna forma, el propio capital tiene tres patas distintas. El vigor, el más tradicional, el que dependía de la venta al mercado exterior de cereales y carnes, la nueva burguesía nacional relacionada con la industrialización por sustitución de importaciones, digamos que una parte eh, era cercana al peronismo, pero bueno, claramente en ese sentido el capital no tiene ideología, ¿no? Cuando ve que la mano viene para otro lado, se sube al poderoso de turno. Y también burguesía transnacionalizada, que tiene que ver con el inicio de lo que hoy por hoy denominaríamos globalización. Es decir, la inversión de capitales desde los países centrales como el nuestro, y también el crecimiento del poder del capital financiero. Juan Carlos Portantiero explicaba que uno de los problemas de la Argentina de los años 60 y 70, 50, 60, 70, era un empate entre estos capitales, ¿no? Como que hay distintos sectores capitalistas, pero ninguno termina de imponer su propio proyecto. Cada uno tenía la posibilidad de impugnar el proyecto ajeno, pero no de construir un proyecto propio. Entonces, por eso se habla de una situación de empate que no termina de estabilizarse. Y de hecho, esa figura se va a usar incluso más allá de los capitalistas, ¿no? La idea de que la sociedad argentina en general era una sociedad de empate permanente, donde nadie terminaba de poder imponer su proyecto, pero sí tenía la capacidad de frenar el proyecto eh, ajeno. Me preguntan sobre la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso efectivamente es una idea que surge de Estados Unidos como con el objetivo de evitar el surgimiento o el crecimiento del comunismo, que en realidad la etiqueta de comunista se le ponía a cualquier cosa que no fuese eh, aceptar sin más la preponderancia de Estados Unidos, el capital transnacional por sobre cualquier iniciativa nacional. En el que va a surgir después la doctrina de la seguridad nacional, pero no se preocupen que son cuestiones que vamos a ver con más detalle en clases sucesivas.
Bueno, les agradezco la atención, espero que haya sido de utilidad y nos estamos viendo, seguimos en contacto a través de la plataforma de aulas web y las siguientes instancias. ¿Mm? En principio, el próximo teórico sincrónico va a ser el martes que viene a las 12. Vamos a ir alternando eh, horarios. Como dije, igualmente siempre va a quedar grabado como para que puedan verlo quienes no tuvieron oportunidad de participar sincrónicamente. Bueno, suerte y nos vemos.